¿Me escuchan? Completamente, sí, señor. Problema de internet, profe, me está cayendo cada rato. Ya. No, ahorita fue que se cerró la sesión de trabajo, güey. ¿Sí? Sí, sí. A todos se nos cerró, Pero, tranquilo. pero también, sí, me tocó cambiarme acá a otro servicio. Ah, bueno. Perfecto. ¿Listo? Bueno, vamos a ver dónde estamos. Estamos en la última. ¿Me confirman? ¿Están viendo la diapositiva? Sí, Bueno, señor. entonces estábamos entonces en decir que una de estas afirmaciones es falsa. Profe, esa fue la que ya vimos ahorita, ¿cierto? Sí, es la última pregunta. Son 5 preguntas última, nada más. esa la última es la falsa, profe. Sí, dice, señala la afirmación que es falsa. ¿Con respecto a qué? A las secuencias didácticas. Hay una afirmación que no tiene nada que ver con las secuencias didácticas. La tercera, profe. ¿Listo? Bueno, Yo había ya, dicho que era la primera. listo. La Acebel primera. se va con la primera, Uber se va con la primera, que es falsa. Bien. Los demás, por favor. ¿Me escuchan los demás? Compañeros. Sí, profe. Bueno, Germán, ¿cuál? ¿La A, la B o la C? Yo ya dije. ¿Cuál? Repí. Y la segunda, dijo. Sí, la segunda. Ajá. ah, ok. Listo. Entonces, nos vamos con la segunda. La primera dice que es, bueno, la segunda. ¿Alguien dijo la tercera? ¿Sí? ¿Pareció? No. Sí. Entonces, ¿qué es? Pi. Es La la primera. primera. Excelente. Bien. Bueno, bien. Vamos con lo siguiente entonces. ¿Listo? Este es el cuestionario de entrada, queridos colegas. Como les digo, van a encontrarlo también en la web. Bueno, antes que continuar, quiero que me ayuden ustedes un poco con una lectura pues muy cortica. O sea, ustedes van a encontrar también van a encontrar también quién fue George Polya, matemático húngaro, qué fue lo que propuso, también lo van a encontrar allí. Es una sola página nada más. No os preocupéis, no es una biografía extensa. Y vamos a hablar también de Wim Rousseau, que creo que lo debe
haber visto por ahí la profe Zulday en algunos de sus bloques de formación. Eso es indispensable que esté por ahí, Murcheo, y también pues que esté por allí Paul. Esos son los referentes en cuanto a didáctica de la matemática. Entonces los tengo por ahí para que ustedes sepan también que estamos hablando de unos pensadores concretos y vamos a avanzar con eso. Bueno, ¿qué tal mis profes? ¿Cómo vamos hasta aquí? Prueba de entrada. Bien. Bueno, muy bien. Ya Bien. perdimos el año. Uy, sí. Era la prueba de entrada. Reprobamos. ¿Será que Yo perdí sí? el año. ¿Será que si nos equivocamos 2 de 5. en la prueba de entrada ya pierde el año el niño? No. No, eso nos da Eso paso le dice para mejorar, Claro, muy para bien. buscar estrategias. Les voy a presentar a ustedes el siguiente recurso y me confirman, por favor, qué tan bien se escucha. Ponerle sonido optimizado y ya les comparto. Este video es hecho por el equipo de matemáticas, encargado como líder el profe Gini. Los saluda la tutora Merly Joana Rodríguez Castañeda. ¿Lo Les están doy la escuchando? bienvenida. Sí. Sí, lo estaban escuchando. Yo lo paré. ¿Alguien está viendo el título del video? Sí, señor. Sí, sí. Correcto. Y lo escucharon. Entonces vamos a escucharlo un poquito. Voy haciendo pausas para preguntar comprensiones y ese es el siguiente paso. Por favor, atentos, tomen sus apuntes, todas sus preguntas, escríbanlas, todas las preguntas, todas las dudas que salgan. Listo. A la STS, uso pedagógico del material de matemáticas PRES. Objetivo general, contribuir al mejoramiento de los procesos de planeación de las prácticas de aula a partir del reconocimiento y apropiación de la estructura didáctica en el material educativo de matemáticas del PTA PRES. Objetivos específicos. Primero, reconocer las etapas que conforman la secuencia didáctica del material educativo de matemáticas PTA-PRES. Segundo, explicar los aspectos más relevantes que deben considerarse para la planeación y desarrollo de cada una de las etapas de una secuencia didáctica. Tercero, emplear de manera más acertada los insumos que se ofrecen en los materiales de PRES para la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Los momentos de la STS están asociados a las etapas de las secuencias didácticas PRES, las cuales son 4. La primera etapa de comprensión, la segunda etapa de descontextualización, centros de aprendizaje, la tercera etapa de resolución de la situación problema y la cuarta etapa de reflexión. Etapa de comprensión. Comprende 3 subetapas: presentación del contexto, presentación de la situación problema, construcción del esquema. ¿Qué significa cada una de ellas? La presentación del contexto parte de la exploración de los saberes previos, actividad indispensable para poder construir una adecuada secuencia didáctica a partir de los conocimientos previos de los estudiantes. En segundo lugar, necesitamos lograr una familiarización con el contexto. Es importante que el docente logre una buena motivación del estudiante y procurar una buena orientación hacia los objetivos para que el estudiante tenga claro el propósito del aprendizaje. La segunda subetapa, es necesario aclarar la diferencia entre una situación problema y un problema. Mientras que la situación problema existe independientemente de la conciencia de nosotros, el problema existe cuando hay toma de conciencia, cuando hay interés y cuando hay motivación de hacerlo y se dispone la persona a resolver el problema. El maestro plantea una situación problema para que los estudiantes la lean, se familiaricen con ella y logren un elemento importante, es que los estudiantes puedan participar en la identificación de cuáles son los aprendizajes que se necesitan para poder resolver esa tarea central. Y con esa información puedan construir un esquema, la cual concreta la comprensión de una situación problema. Colegas,
Bueno, la primera etapa, ¿no? Entonces estamos hablando, ¿cómo se llama la primera etapa? La exploración. Presentación de contexto. La etapa, ¿cómo se llamaba? Presentación del contexto. Etapa Un de esquema. comprensión, perfecto. la cual concreta Entonces, mire rápidamente, aunque nosotros de pronto no tengamos esa claridad, pero ustedes lo están haciendo, mire cómo en la etapa de comprensión, independiente que tenga precio cualquier material, se hace reconocimiento, se le familiariza al muchacho. Si usted puso un tema, bueno, que María y Luis se fueron a comprar una pizza, bueno, que es una pizza, que cuánto puede valer, ¿sí? Entonces, cuando comenzamos a presentar la situación del problema y el muchacho se va familiarizando con lo que dicen ahí, de pronto sabe que es un euro o que sabe que es un peso, o están hablando de medidas de longitud o de medidas de peso o de tiempo, qué es lo que me está pidiendo. Y al construir un esquema, mire que el muchacho ya empieza a organizar sus ideas. Puede ser un esquema, puede ser un mapa, puede ser un esquema, o simplemente sin hacer un número todavía, él ya está pensando en qué hay que hacer primero. ¿Qué hago de primero? No, hay que saber cuánto vale cada pizza, saber cuánto se come, saber cuánto le cabe a tal vasija. Entonces empiezan a responder el problema, a organizarlo, y todavía no han empezado a hacer los números, ¿no? Que por lo general que es cuando uno presenta una situación, un problema, que a veces el estudiante lo que corre es hacer números, no, primero comprenda. Entonces, pues nada, eso era como hacer una pausa para que ustedes vean que independiente de cualquier material, son las acciones que yo hago en ese momento de comprensión. ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis profes? Si le tienen una pregunta, la escriben y pues al final del video la respondemos. ¿Les parece? Bueno, vamos con la siguiente etapa. Sí, dale. Bueno, vamos con la segunda la etapa. comprensión de una La etapa situación problema. que nos corresponde ahorita En a la continuación, descontextualización. les presento la etapa de descontextualización que tiene como objetivo la exploración y consolidación de conceptos necesarios para resolver la situación problema. Desarrollo de los procesos generales de la actividad matemática. Enriquecimiento del esquema con conceptos y procedimientos desarrollados. Estos objetivos los podemos alcanzar con ayuda de material manipulativo. En esta etapa se revelan los procesos de la actividad matemática y se enriquece el esquema. Enriquece con y procedimientos, es decir, encuentra otros caminos debido a la activación y aplicación de nuevos aprendizajes que le permitirán dar solución a la situación problema. En esta etapa nos alejamos un poco de la misma situación problema para navegar en un mar de conocimiento. Bien, como lo dicho primeramente, la etapa de descontextualización se divide en unos centros de aprendizaje y a su vez cada centro de aprendizaje se divide en sesiones que consta de una serie de actividades realizadas por fuera del contexto de la situación problema. Luego, mediante estas actividades, los estudiantes exploran, construyen y afianzan conocimientos, conceptos, desarrollan procesos, comprenden y practican procedimientos necesarios para resolver la situación problema. Vale reiterar que una característica importante de los centros de aprendizaje es el uso de material manipulativo como un medio para que los estudiantes alcancen los aprendizajes esperados. Como lo decía anteriormente, cada centro de aprendizaje se divide en sesiones o subetapas. En general, cada centro de aprendizaje comienza con la sesión donde se realiza la demostración de cómo se utiliza el material manipulativo. Una vez familiarizados los estudiantes con el material manipulativo, ellos deben realizar actividades bien sea en grupo o individualmente, con el fin de comenzar la exploración y construcción de los conceptos. Ya en la segunda sesión
sigue un proceso de consolidación y profundización de los conceptos ya trabajados. En esta parte, cada estudiante tiene la oportunidad de dejar registros escritos de los aprendizajes que ha alcanzado, para luego pasar a la tercera sesión, que se resaltan la ejercitación y afianzamiento de conceptos y procedimientos. Por tanto, el centro de aprendizaje finaliza con una cuarta sesión con una situación de aplicación que les permitirá a ustedes, honorables docentes, poder evaluar el aprendizaje de sus estudiantes y su capacidad de transferir lo aprendido a otros contextos. Bueno, mis profes, ¿cómo vamos? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, Sí, voy señor. a ir como parando en esas partes porque pues Uber no está familiarizado con esto. Los demás pues vamos a tratar de recordarlo. Y Uber, cuando nos hablan allí, en esta parte, que es la parte de descontextualización, y que no estás en PREDS, pues nos hablan de todo el manejo de los centros. Y queridos colegas, pues decirle que los centros, lo que propone PREDS es que el primer punto sea el uso de material manipulativo. Entonces, Uber, cuando tú le propones al niño unos vasitos, cuando tú le proporcionas unas hojas para que recorten, cuando les proporcionas fichas como de Tangram, pues tú estás haciendo esa parte, ¿listo? Es usar material cuando le pasas el material. Sí, por ahí tengo más o menos entendido. Sí, claro que sí. Ahora, en nosotros, mire, colegas, ¿cuándo es la consolidación y la profundización? Pues cuando se empieza a usar ese material, cuando que haga las tablas multiplicativas con loterías, cuando se trabaja fracciones con algún objeto que se pueda cortar, bueno, en fin. Y la ejercitación, pues son los momentos de los tres tipos de ejercicios que hay en la cartilla. ¿Quién me recuerda los tres tipos de ejercicios que hay en PREDS? Por ahí habló el gato. ¿Quién recuerda los tres tipos de ejercicios? Que están los tres clases de ejercicios que hacemos: manipular material, jugamos, construimos, profundizamos cuando ponemos a jugar los niños con ese material, cuando lo ponemos a construir, que haga hipótesis, pero luego viene un momento de tres tipos de ejercicios que propone PREDS. ¿Cómo se llaman? Ejercicios abiertos. Ejercicios numéricos y ejercicios de contextualización. Soldari, tú lo hiciste la vez pasada en tus guías de trabajo. Entonces, listo, mis profes. Y ahorita, PREDS propone esos nombres. En el caso de los que no manejamos el PREDS o manejamos, pues lo que hay que hacer es buscar actividades que desarrollen ejercicios, pero tipos de ejercicios, no solamente el de la situación, el de la suma y la resta y que la desarrolle, sino también que él proponga otros tipos de ejercicio, que haga uno similar como a manera de modelación. Entonces, cuando empezamos con todos los tipos de ejercicios que aquí recomendamos, que sean abiertos, que sean de contextualizados. ¿Qué son los ejercicios contextualizados? Cuando le dan un contexto donde sucede algo, ¿no? Y eso es lo que yo invito también en las guías de aprendizaje. Utilicemos el contexto de nuestros niños para proponerles algunas situaciones. Algunas situaciones con la carretera, con la leche, con el ganado, con el pasto, con el cerco, si estamos hablando de perímetro, de área, ¿sí? Con la siembra de la yuca, de la caña, del plátano. Todo ese tipo de cosas que la matemática se ve tan bien articulada ahí. Y ya hay una cosa que se llama situación de aplicación, pues que ahí en el libro trae una evaluación, pero también trae una evaluación. Entonces, cuando el momento que yo le propongo una evaluación como para saber qué tanto ha aprendido, pues a eso se le llama situación de aplicación. Pero lo que quiero hablar con esto, Uber, es que es el momento cuando tú le propones algo para que dé razón de lo que ha aprendido. Entonces, como que la estructura es esa.
¿Listo, mis profes? ¿Cómo vamos? ¿Se me fueron todos o están ahí? Estamos aquí, o yo estoy aquí. Ah, perfecto. Me confirman Juan. porque no, pero de pronto se va el sonido y no Juan, me ¿me escucha? escriben. Sí, Bien, lo estoy bien, escuchando. Sulderi, Germán, Uber. ¿Los demás? Juan, esto me repite, me da el favor. Ejercicios abiertos, ejercicios Ah, listo. de contextualización. Es que ¿El otro cuál es? sí, Prez le trae a los profes ya listos los ejercicios, que son los abiertos, Ujú. los numéricos, que los numéricos son los que nosotros sabemos colocar en el tablero que haga esta operación, esos son los numéricos, los que estamos más familiarizados, los abiertos. ¿Y los contextualizados? Y los contextualizados, si ya un ejercicio, por ejemplo, un ejercicio numérico, Sí, mis profes, es una suma, una resta y listo, hágala. No tiene contexto, no se sabe qué está pasando, ese número no sabe qué representa. Pero cuando le pongo el contexto, ya le cojo y le digo, bueno, la lechera solamente puede con tantos kilos de peso y tiene tantos kilos para traer, cuántos viajes deberá hacer, cómo podrá organizar, y cuando yo le pongo el contexto para que haga la situación. Y el ejercicio abierto ya es cuando yo le propongo a él que, pues, que simule o que haga una modelación del ejercicio tratando de proponer otro similar, ¿no? Porque también resuelva problemas, pero también pues pueda proponer una situación. Y la situación de aplicación, pues es la manera como los docentes decidimos pues valorar ese aprendizaje, cómo va, revisar. Prez ya la trae lista, pero pues podemos hacer adaptaciones, podemos realimentarla o podemos fortalecerla con otro material educativo. ¿Qué otra preguntita tenemos por ahí? Hasta el momento, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien, entonces. Vamos bien. Hace bien, Todo bien, Jessica. escribe. Bien, profe. Bueno, podemos seguir entonces, Jessica. ¿Preguntas? Profe, bien. Bien. Bueno, entonces mis profes, vamos ahí en sus cuadernos de apuntes. Etapa de comprensión y etapa de descontextualización. Vamos con la siguiente etapa. Su capacidad de transferir lo aprendido a otros contextos. A continuación, les presentaré las dos etapas siguientes que completan la secuencia didáctica. Etapa de resolución de la situación problema y la etapa de reflexión. La etapa de resolución de la situación problema está conformada por tres subetapas. Propuesta individual de una estrategia combinando los conceptos aprendidos en los centros de aprendizaje, puesta en común de estrategias y solución individual de la situación problema. Esta etapa inicia con el retorno al esquema de la situación problema, realizado en la etapa de comprensión. Esto para enriquecerlo con los conceptos y procedimientos desarrollados durante los centros de aprendizaje, respondiendo a la pregunta ¿qué aprendieron en los centros que les puede ayudar a resolver el problema? Seguidamente, cada grupo diseña una estrategia de resolución para la cual debe definir un orden y una combinación apropiada de los conceptos y procedimientos adquiridos previamente. El docente adopta una posición neutral, pues los estudiantes ya están en la capacidad para tomar decisiones. Luego se resuelve la situación problema y se va registrando en cartelera los avances. Pueden exponerlos alrededor del salón de clase a manera de museo o simplemente circular por el espacio observando otras posibles soluciones. Esto hará validar aprendizajes y solidificar la solución propuesta de cada equipo. Finalmente, se comparten y contrastan las diversas estrategias de resolución y se procede a la validación y solución. Es importante tener en cuenta en la planeación, tener a mano la guía de enseñanza para el docente, pues allí da orientaciones precisas que ayudarán a acompañar el proceso.
para un buen acompañamiento es importante también hacer buenas preguntas. Para la etapa de reflexión y última etapa, en esta se debe tener en cuenta que es un proceso de metacognición que se realiza colectivamente. El grupo, guiado por preguntas, reflexiona sobre lo aprendido y sobre el proceso de aprendizaje y toma conciencia de sus procesos mentales. Esta etapa facilita la transferencia de conocimientos en posibles situaciones futuras dentro y fuera del aula. Presentar los objetivos y reflexionar sobre el proceso global de aprendizaje, sacando conclusiones del proceso, la calidad de los recursos y los aprendizajes alcanzados. Finalmente, con el fin de dar cuenta de los aprendizajes logrados por los estudiantes, es importante tener en cuenta lo que se plantea para el proceso de evaluación. Y adicional a esto, revisar detalladamente la rejilla de evaluación propuesta. En ella se encuentran muchos elementos relevantes para evaluar el proceso de resolución de la situación problema. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los invitamos para que revisen cada uno de los insumos que presentamos en este paquete. Bueno, queridos colegas, ahí pues el hombre Gini nos habla de las últimas dos etapas, que es la resolución del problema y la etapa pues ya de la reflexión. Entonces, aquí en la resolución, ¿tienen alguna pregunta? Erika Jazmín Rojas, por Sí, dime, Germán. ¿Qué pregunta? No, profe. Bueno, se dice que entonces en el ejercicio de la resolución del problema, digamos que ya es el pollo, el arroz con pollo, el estudiante regresa al esquema que hizo, regresa a las preguntas que se planteó y empieza a resolverlo. Pero eso no quiere decir que lo esté resolviendo bien o lo esté resolviendo mal. Intenta resolverlo. Ya en la parte de la reflexión, pues revisa, corrobora de qué tanto acertó o qué tanto le falta, ¿sí? Entonces, digamos que esa es una estructura pues independiente, miren que es una estructura independiente del material que se emplea. Hablamos mucho de PREDS, pues como les digo, porque el programa pues ha invertido bastante tiempo y diseño en PREDS, pues para los docentes que no tienen formación en matemática y pues les corresponde orientar matemática. Entonces, con ese material, al usarlo, a leerlo, a lo que el profesor lo apropie, al que el profesor pues va a hacer un ejercicio muy cercano a lo que piden los lineamientos y pues no vamos a tener por ejemplo el problema de que no tengo un material adecuado a los lineamientos ni nada. En la reflexión pues habla sobre preguntarse en qué tanto me fue, cómo me fue, ¿será que puedo resolverlo por otro medio? Puede resolverlo bien, pero ¿será que hay otro método más corto o más conciso? En fin. Entonces hasta ahí digamos la estructura del material que tiene PREDS. Entonces recordemos, ¿quién me ayuda? Etapa 1. Vamos a hacer un resumen y cerramos esta. ¿Etapa de qué? El proceso de exploración. La etapa, ¿cómo se llama la etapa? Ah, Dentro de esa etapa sí hay exploración, claro que sí. Pero entre la etapa como tal, no las subetapas. La primera etapa se llama etapa de Comprensión. comprensión. Entonces, lo que quiero yo en este momento es que ustedes vayan en sus agendas escribiendo esto. Etapa de comprensión, porque vamos a hacer un comparativo con lo que nos propone Goy-Brusseau. Entonces, pues listo. Etapa de comprensión. Segunda etapa.
etapa de descontextualización. Excelente, descontextualización. Tercera etapa. Resolución de la situación problema. Y cuarta y última etapa que propone. Reflexión. Muy bien, listo. Entonces, excelente. Tengámoslo allí entonces. Tengámoslo ahí entonces. Listo. Bueno, mis profes, entonces vean, a continuación vamos a ir haciendo el paralelo. Ahorita sí les voy a darle el turno al tema sobre situaciones, que el tema de situaciones pues ya tiene que ver con lo que estamos revisando nosotros. Entonces vamos a revisarlo con el tema de situaciones. ¿Le está cargando la pantalla? ¿Les cargó la pantalla? No. ¿No? Bueno, entonces vamos a revisarlo nuevamente. ¿Me confirman, por favor? Ya. ¿Ahora? No, todavía no. Tampoco, profe. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ya. Dice que no soporta, porque no soporta. Comentan si van viendo algún cambio en la pantalla, porfa. Sí. ¿Qué ven? Tiene documentos en PDF y los quiere abrir. Ah, ok. Entonces vamos con este. Pero no nos puede abrir. Los abro. No sé si estén viendo el video ya, o por lo menos una No, profe. pantallazo. No, profe. No. Como lo que cargue un poco. ¿Nada? No. Ah, bueno, listo. Ya sé que lo que hay que hacer. Hay que salirnos de aquí y cargarlo con anterioridad acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A su celular le mandé, profe, lo que aparece. Ok. El pantallazo es lo que aparece en la imagen. Ya revisamos. Ah, pues sí, pero está viendo el archivo, está bien, listo. Voy a la pantalla. ¿No les aparece nada todavía? Lo mismo, profe, lo mismo que le envié ahorita. Solamente llega hasta allí, hasta el archivo. Sí, porque Escucha me el dice, audio, por escucha el favor. audio, pero no se ve nada. El audio nomás. Ah, el audio se escucha, ok. Listo, discúlpeme entonces. Salimos de aquí. Es un videito de 2 minutos nada más.
¿Me confirman? Reproduce el audio, pero no el video, profe. Ay, Dios mío, yo sí estoy viendo la pantalla. Entonces, disculpen. Entonces, Compartir. nos salimos de aquí. Y Solo se vamos. escucha el audio, el video no. Bien. Listo. Uy, alcanzó a mirarse. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Bueno, ahí vamos cacharreando y vamos aprendiendo todos. Listo, este videito de 2 minutos, ya quiero que ustedes vayan como mirando que Guy Brousseau está proponiendo cuatro acciones. Entonces vamos comparándola con las que ya hemos visto a ver si coincide. Bueno, colegas, le voy a pedir un favor. Vamos a tomarnos el refrigerio que nos preparó el profe Web. Vamos a hacer un break y en 10 minutos reconectamos con la siguiente parte. ¿Les parece? Listo, profe. Se pega una estiradita, un cafecito, una frutica y en 10 minutos yo les escribo cuando ya esté abriendo, ¿vale? Bueno, nos Entonces vamos a una pausa activa. Muchas y vamos a una gracias. pausa activa de 15 minuticos, ¿está bien? 15 minuticos, sí, con eso monto la... Vale, Excelente, listo. Bueno, entonces nos vemos 11 y en 15 15. minuticos por el mismo link. Vale. Bueno, muy amable, descansemos un rato y seguimos.